correo. Este no era mi correo originalmente. Lamentablemente tuve algunos problemas por ahí y pues ya no existe. Por eso aquí ustedes se van a comunicar con una servidora, ¿ok? Very good, guys. So what is the general outline, guys? This course started yesterday on July the 18th, 2022, and we are going to finish English 1 on August the 5th, 2022. Comenzamos el día de ayer con el contenido de nuestra plataforma, 18 de julio, pero estaremos terminando este curso de inglés el 5 de agosto, ¿ok? So we need to fulfill 5 attendances. Necesitamos llenar o cubrir 6 asistencias a tutorías. And actually you have to check all the videos in the platform. Y tendrás que revisar pues todos los videos en la plataforma. Please raise your hand if you check the first video from yesterday. Levanta la mano si avisa los primeros 3 videos de la clase de ayer. Okay, we have like 12 hands up, 13 manos levantadas. Well, that's a good number, guys. Very good. So this course, we are going to check some topics like reading some vowels, personal titles, subject and personal pronouns, demonstrative pronouns, office vocabulary, articles, W questions, countries and nationalities. En este primer mes vamos a ver bastantes temas, pero entre los principales se encuentran saludos y despedidas, que es lo más fácil del mundo, títulos personales, pronombres de sujeto o pronombres personales, como sea que los conozcas, aunque aparte están los object pronouns. También veremos pronombres demostrativos, vocabulario de oficina, articles, que son los artículos, preguntas WH, países y nacionalidades. Guys, be careful because I share a different resources than in the videos. Okay. Yo siempre comparto, obviamente este idioma pues es muy amplio y yo siempre comparto más material aquí en tutoría. No nos quedamos solamente con los videos de plataforma. Bien, por eso es muy importante la asistencia aquí. Seguramente hay algunos temas que tú te quedarás un poco como, siento que faltó esto, faltó lo otro, exactamente, porque eso lo vemos de manera más amplia aquí en las tutorías. Muy bien, Luis Gerardo y Ruth tienen su mano levantada. I think you forgot to lower your hand. Creo que olvidaron bajar su mano. Thank you guys. Okay, so let's start, guys. In the first video, you have like a welcoming with these quotes. Tienen una bienvenida en el primer video con estas citas. If you think you can or think you can't, you're right. By Henry Ford. Si tú piensas que puedes o piensas que no puedes, estás en lo correcto. Okay, guys, it's up to you. Depende de ustedes lograr cierto rendimiento en esta asignatura. ¿Cómo se dice? Depende de ti. It's up to you. I'm writing this here below. Give me a second. It's up to you, guys. Depende de ustedes. Muy bien, depende de que participen, de que le echen ganas, de que miren sus ejercicios. Then, after this general outline, guys, here in the evaluation form, we have final test 60%, activities 30%, and tutoring 10%. What, teacher? Do we have to answer exercises? Yes. Maestra, ¿cómo? ¿Qué? Aparte del examen y las tutorías, ¿hay que contestar ejercicios? Así es. Actually, guys, let me show you the evaluation criteria. De hecho, permítanme mostrarles los criterios de evaluación. Muy bien. They are here. Se encuentran por acá. Permítanme. Here.
You have this evaluation criteria available on the platform. Esta escala de evaluación se encuentra disponible en la plataforma en the Unit 1, Session 1. En la unidad 1, sesión 1, ¿ok? For the weekly shift, para la modalidad semanal que son ustedes, ya vimos las fechas, ¿ok? Evaluation percentages or evaluation criteria, tutoring and participation in class. Sus tutorías, pero no solo el venir como fantasmas, zombies y escuchar y nunca hacer nada y ser un mueble, pues eso no cuenta tanto, ¿ok? Siempre consideraremos sus participaciones. It's very important. Participating, guys. Deben participar, ¿ok? Reading, answering exercises. Siempre voy a manejar ejercicios en las tutorías. Así que todas esas participaciones acertadas, yo las voy a ir marcando con una X en ese mismo recuadro donde se encuentra la asistencia de ese día. Hay personas que incluso juntan 10, 20 participaciones y que se van automáticamente para ayudarles en sus ejercicios. Y claro que justifican ese 10% de asistencia. When you want to participate, you just have to raise your hand. Cuando tú quieres participar, simplemente tienes que levantar tu mano así. Y en el orden que se vayan levantando las manos, yo voy dando oportunidad para que ustedes respondan. Claro que es importante saber quién levanta la mano primero. Y así vamos distribuyendo los resultados de los ejercicios. Activities, guys. 30%, 30% actividades. Please wait for it. Por favor, esperen para que hable de eso. Examen final, final test. At the end of the subject, al final de la materia, ¿ok? 60%. Entonces ahí tenemos 60, 30, 10 equals 100%. Todos estos suman el 100%. Okay, the tutorings are essential for the development of the subject. The objective, the main objective is focus the elements that we check on the videos of the week, unclear doubts during the sessions or through activities, okay? Bien, las tutorías son una parte esencial, indispensable para el desarrollo de esta asignatura. Su objetivo principal es puntualizar los elementos que revisamos en las sesiones de la semana o aclarar dudas, ya sea durante las sesiones o en las actividades, ¿ok? During tutorings, I want you to participate, not just coming to class, not just connecting. Durante las tutorías es indispensable que pues su participación activa, no pasiva. Es decir, no basta con que solo accedas. La inasistencia o falta de participación tendrá una penalización en el criterio correspondiente. ¿Cómo que una penalización? Sí, por ejemplo, puede que tú seas una persona que asista a todas las clases, ¿ok? Pero que nunca hable. O la maestra le diga, ok, I'm gonna ask to Alan. Y yo diga, a ver, voy a revisar mi lista. Le vamos a preguntar a Alan esta pregunta. Y Alan siempre es cri, cri, cri. ¿Qué va a pasar? Pues al final de la materia, si hay una persona que no tiene esos tachecitos de participación, a pesar de que haya venido al 100% de las tutorías, pues se le penalizará quitándole una asistencia. ¿Qué? Sí, así va a ser. Muy bien. Si vienes a todas las tutorías, pero jamás, nunca, nunca participaste, no tienes ni una sola participación decente, al final vas a tener menos tutoría. Then, guys. Activities. Aquí muchísima atención, ¿ok? Muchísima atención. ¿Tienes dudas? Pregúntame. The level 1 of English has 3 activities. Each one corresponds to a 10%. El nivel 1 de inglés contiene 3 actividades y cada una corresponde a un 10%. Califico la primera. Si la primera tuvo 40 reactivos, esos 40 reactivos se dividen en 100. Solo va a ser el 10% de la calificación. Luego, la segunda parte de actividades, otra vez se califica aparte. Dependiendo de eso, se tendrá cierto porcentaje y se van sumando. They are going to be published at the end of each unit of the Evidency platform. Estarán publicadas al final de cada unidad de la plataforma Evidency, ¿ok? Como un archivo adjunto para ser resueltas de manera individual. Y qué bueno que tenemos esa palabra. Individually, guys. Individually.
Because sometimes my students copy the answers. Mhm. I have seen like 4 or 5 different documents with the same answers, and they get 0. Ha pasado, no, no mucho, porque ya han visto los efectos de este acto. A veces mis alumnos dicen, ay, no, yo soy pésimo en inglés, que lo haga Juanito y Juanito nos lo pase. Ay, no, aquí no se permite. Ha sucedido y al final identifico todos los trabajos clonados y obtienen 0. Así que no se arriesguen a esa posibilidad. Siempre hay demasiado intelecto para pensar en diferentes verbos, en diferentes complementos para las oraciones. De hecho, muchos de mis ejercicios contemplan que tú escribes tus propias oraciones para evitar precisamente eso, for avoiding copying. Ok. Then, guys, I'm going to check all the activities. Las actividades siempre son revisadas, siempre se califican. No son consideradas, ¿no crees que es como otras asignaturas tal vez en donde simplemente, sí, las enviamos, ay, lo mandó, ok. No, 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 no. Cada ejercicio se abre, se rectifica, jóvenes. Y sí, no es un trabajo sencillo, para nada, no. Es más, les voy a mostrar un ejemplo de cómo califico. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Yo sé que sí. Okay. For doing this, I have to be here at my office like 3 days para hacer todo esto. Tengo que dedicar unos 3 días. Ajá. Aquí tenemos, aquí está que les dije, cada ejercicio vale un 30%. Si el ejercicio uno tuvo, no sé, 40 reactivos, por reactivo yo tengo mis fórmulas para calcular cuánto porcentaje obtuviste. Luego el segundo, el tercero se suman y esta es la calificación que tendremos en el rubro de actividades en tu plataforma. Así. Ok, la asistencia, vean lo que pasó, aquí eran igual, aquí eran varios días y las participaciones las tengo marcadas con una X. Claro que lo considero para estas personas. Ujú. Aparte de que defienden su 10% de porcentaje de tutoría, estas participaciones van juntando décimas que puedo agregar y a lo mejor esta persona al final no sacó 87, sacó 89, 90. ¿Te conviene? Claro que te conviene participar. Entonces, pues así es como se hace. ¿Tienen alguna duda? Questions, guys? Ok, well, then guys. Cada actividad se responderá una sola vez, ¿sí? No es como que la regué y luego, maestra, fíjese que me equivoqué. No, 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 una sola vez. Por eso, también, maestra, ¿puedo a lo mejor al final mejorar mi calificación? No, es lo que mandes tendrá una calificación definitiva. Será necesario que revises previamente tus clases, venir a las tutorías y posteriormente contestar tus ejercicios. Bien. Deberán subirse a la plataforma Evidencia utilizando la herramienta Drag and Drop. ¿Y esto cómo es? Sí, estará habilitado al final de la semana que corresponda. ¿Ok? En un archivo PDF de tamaño no mayor a 2 megabytes. ¿Ok? Si tú vas a tu plataforma, por ahí en la semana 1 tienes 3 videos. You have just 3 videos. In the second week, the second session, sorry, you're going to have another 3 exercises. Then session 3, 3 videos. Session 4, um, again. Es más, ve a la sesión 4, por favor. Ve a la sesión número 4 de tu plataforma. Revisa en este preciso momento qué tenemos por acá. A mí tarda un poco en cargar, pero ok, lo estoy intentando. Revisa qué tienes por ahí, por favor. Me parece que ya tienes los ejercicios número 1. Yo ya los puedo ver, porque pues yo tengo configurado como profesora, pero revisa que si tú ya los tienes. ¿Ok? Ok.
Permítanme, creo que está cargando. Sigue cargando un poco. Aquí está. Bien, ya terminó de cargar. Ahora sí. Levanta la mano, sí, por ahí ya los puedes ver. Si no, no pasa nada. Ustedes vayan revisando en su propia sesión. Dijo Mientras, sesión 4, ¿verdad, maestra? ajá, A the mí todavía no session me for, aparece nada. Not okay, sure, not yet. maybe they are going to appear this Thursday. Muy probablemente les aparezcan este jueves, ¿ok? Cada jueves. Normalmente ahí se ponen los ejercicios. They are going to be published there. No se preocupen. Ya el jueves les aparecerá entonces. Then, guys, be careful with the format, okay? Because some people tries to send the activities in a Word format, but that's not possible. Cuidado con el formato del archivo porque muchas personas tratan de enviarlo en Word, tal cual lo trabajaron y pues no se puede. Tienen que subirlo forzosamente en PDF, ¿ok? Aparte de eso, no debe ser de un tamaño no mayor a 2 megabytes. ¿Por qué? Porque si no, cuando ustedes mandan sus ejercicios a mí me aparecen como error, marca error, y pues yo trato de comunicarme. Yo no tengo la posibilidad de escribirles a ustedes por correo institucional. Mi correo es nuevo, no tengo a nadie en mi directorio. No sabré quién es. Entonces, sí necesito que tengan mucho cuidado con eso. Que no supere los 2 megabytes, porque por mucho que yo trate de avisarles o escribirle en comentarios, tu archivo no se puede abrir y eso. Tardan en darse cuenta de mi comentario y pueden quedarse sin calificación. ¿Ok? Miren, les voy a mostrar. Ahora sí me aparece. The exercises are going to be available right here. Unit 1, Session 4, Video 1, Video 2, and then activities. ¿Ok? Okay, very good. Excellent, guys. You have to download it here. Tienes que descargarlo de aquí. Very good, guys. Next Thursday, jueves que viene. Then keep reading. When is the deadline? ¿Cuándo es la fecha límite? August the 7th. Tienes que mandar tus ejercicios el domingo 7 de agosto, antes de las 12 de la noche. Esa es la fecha límite. ¿Ok? Muy bien. Final test, 60%. Individually, guys. Obviamente se tendrá que hacer individualmente. Es un 60% de la calificación. Rules. Your activities, you have to send them with your cover. Tienes que mandar tus actividades siempre, siempre con tu portada, ¿ok? En todo tiempo. Here you have my name and my email. Aquí tienes mi nombre y mi correo electrónico. So, do you have questions, guys? ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes van revisando toda esta cuestión y si se les va presentando algún problema, claro que en la siguiente tutoría seguiremos resolviendo esta situación. Ajá, Alexa, Semi. Teacher, do you know the date of the exam? Yes, at the end of the subject, it has to be on August the 5th. Tendrá que ser el 5 de agosto. El 5 de agosto, jóvenes. It's going to be on Friday, right? Friday, just Friday, yes. Thank you. Don't worry. Okay, guys. So, well, remember, check your evaluation criteria on the platform. Revisen su escala de evaluación en la plataforma. Here, I have the exercises part 1. Aquí tengo los ejercicios parte 1. You have to answer these
exercises about articles, seasons, countries, and nationalities. There are some mistakes in the grammar because PDF change words. ¿Ok? A lo mejor por ahí falta una S o una cosa así, porque PDF hace lo que quiere con mis archivos. That's annoying, guys. Es molesto. Entonces, tú tendrás que corregir por ahí algunas palabras, ¿ok? Pero estará corregido igual en las clases. Very good, guys. So, let's check the first lessons. Revisemos las primeras sesiones. Okay. So this week we are going to check. Well, the classes start with a commitment of about doing the best you can. Okay. Las clases comienzan con una especie de carta compromiso, ¿no? Donde tú te comprometes a dar lo mejor de ti en este curso de inglés. But then, guys, we start talking about the greetings and farewells. Después de todo esto, comenzamos a hablar de los saludos y despedidas. Okay, in the videos, you just have these greetings like welcome, hello, hey, and hi. Then you have common greetings like good morning, good afternoon, and good evening. How is it going? How are you? How are you all? But I have some other readings for you. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 saludos. I hope you copied in your notebook. Espero lo hayas copiado en tu libreta, tu dispositivo o donde sea que hagas tus clases. But guys, remember that I share different information. So I have some other options for you. Recuerden que yo siempre comparto un material adicional. Así que, all my 5 courses are here. Mis 5 cursos se encuentran aquí. Y aquí es lo que yo quería agregar. Okay. We know different ways to say hi during when we start a conversation, but there are some other options. Si tenemos ideas, algunas ideas de cómo decir hola cuando iniciamos una conversación, pero ¿y cómo contestamos? Okay, so we have some options like hello, hi, what's up, good morning, good afternoon, good evening. Okay, but then we have to answer nice to meet you, glad to meet you, pleased to meet you, or we can ask someone else something like how are you, how you doing, how do you do, and then the possible answers: I'm great, fine, thank you. This is not common on a daily basis, guys. This is just from an English book and that's it. Hay algunas respuestas a estas preguntas o saludos que son del libro de inglés. Perdónenme, pero es la verdad. Fine and thank you no es común. Claro que se escucha, se entiende, pero esto delata que la persona no es nativa. You can answer things like, I'm great. Genial. All right, todo bien. Not bad, nada mal. I'm good, estoy bien. Doing really well. Cuando así respondemos, how are you doing or how are you doing? Doing really well. I'm doing it really well. Lo estoy haciendo bastante bien, me está yendo bastante bien. Couldn't be better or never better. Couldn't be better, nunca había estado mejor. No podría estar mejor. Okay, or never better. I feel great, marvelous, wonderful, fantastic. When you are very optimistic, cuando estás muy optimista y quieres detallar un poco más lo genial que te sientes, I feel. De todas estas diferentes maneras, great, marvelous, wonderful, and fantastic are adjectives, son adjetivos que describen cuando algo va maravillosamente o estás muy, muy bien. I'm on the top of world. This is like Titanic script. Sí, es como aquella escena de Titanic, Leonardo DiCaprio. Estoy en la cima del mundo. Cuando estás muy, pero muy bien, maybe you're pregnant, you are getting married or something, good for you, but
could be an option. Tal vez esta opción lo utilicemos, no sé, si hay un bebé nuevo en tu familia, te estás por casar o algo muy bueno acaba de pasar contigo, pueden ser opciones. ¿Ok? All these are greetings and ways to introducing yourself. Todas estas que ustedes tienen acá, las que están marcadas con la flecha, son opciones para saludar y presentarte. But then, guys, we have the farewells. En la parte final tenemos las despedidas. Goodbye, bye, see you later, see you tomorrow, take care, good night, and have a nice day. Okay. If you want to take a screenshot of this, go ahead, guys. Si quieren tomar una captura de pantalla de esta cuestión, adelante, jóvenes. And if you finish, just raise your hand. Very good. Remember that it's very important to practice the pronunciation of these expressions at home. Recuerda que es importante practicar la pronunciación de estas expresiones en casa. I'm going to repeat the pronunciation. Repetir la pronunciación, ¿ok? Hello, hi, what's up, good morning, good afternoon, good evening, nice to meet you, glad to meet you, pleased to meet you. These two are very elegant. How are you? How are you doing? Or how you doing? How do you do? And the possible answers, I'm great. Fine, thank you. I don't like this one, but okay. All right, not bad, very well. I'm okay. So, bad. I'm good. Doing it really well. Couldn't be better. Never better. I feel great. Marvelous. Wonderful. Fantastic. And I'm on the top of the world. Very good. Guys, if you want to practice your pronunciation this morning, you can raise your hand and get a point. Si alguien valiente por acá quiere practicar su pronunciación y a su vez ganar un punto, si lo hace bien, puede levantar su mano. Okay, very good. What about Elizabeth Ponce? You were the first one. Do you want to try? Go ahead. Hello, hi, what's up? Good morning, good afternoon, good evening. Okay, thank you. You just have to soften the R. Lo único que tenemos que hacer para mejorar esa pronunciación es suavizar esa R, ¿ok? Morning. Para crear ese sonido tienes que poner tu lengua básicamente como en forma de una cucharita, ¿ok? Y ponerla debajo de tu paladar. Y luego reproduces el sonido. Morning. Así. Porque si no, sonará pues bastante latino. But thank you, Elizabeth. Let me write your first participation. Then what about Guillermo Aguilar? Okay, Guillermo, you are going to read the farewells. Okay, this is very easy. Goodbye. See you tomorrow. Uh, Permítame un Bien. momento, es que no se me desaparece como el recuadro. Okay. Good night. Bye. See you later. Take care. And have a nice day. Just have, okay? The Have. V and the E sounds like F. La V con la E suena como F, jóvenes, okay? No hay ningún problema. So, thank you. What is your name? Sorry, Guillermo Aguilar. Guillermo Aguilar, okay? Thank you. You have your first participation. Then, we're checking the last part. We're going to divide this into this and this, okay?
Who wants to participate? Let me check. I think Ever, Alan, and then Litzy. Yes, Ever, teacher. could you read from how are you to not bad? Puedes leer de Yes, acá a acá. Ujú. yes, teacher. Like I'm great, and that part Yes, or yes, the question. this part, this part. Okay. I'm great. Fine, thank you. All right. Not bad. Very well. I'm okay. So bad. Okay, very good. Thank you. Sorry, what's your name? Ever Alan, Pérez Uh, Callejas. okay, thank you. And let's see. Please read the rest. Yes, Mhm. I'm good. Doing in really well. Couldn't be better. Never better. I feel great. Marvelous. Wonderful. Fantastic. I'm on the top of the world. Okay, thank you, Litzy. Very good, guys. Guys, do you have questions about the meaning of this expression? Puede ser que algunas de estas expresiones no las conozcan. Y quisiera saber si alguien tiene alguna duda. Ay, de hecho, Litzy, no estabas en mi lista. Could you... Litzy Dariana García, right? Yes. Okay, thank you. Guys, do you have doubts about these expressions, sorry? ¿Tienen alguna duda? For example, take care es cuídate, una manera de decir cuídate cuando te despides. Glad to meet you and pleased to meet you son maneras muy elegantes de decir encantado de conocerte. Ese es encantado, ¿ok? No es simplemente como decir mucho gusto, nice to meet you, es encantado. Muy bien. Y todas estas, aunque no se escriben igual, literalmente significan las tres, ¿cómo estás? Las tres. No importa que se escriban diferentes, todas significan cómo estás. Todas estas son posibles respuestas, pero exclusivamente cuando nos preguntan how are you doing, esta que está aquí, es cuando nosotros respondemos doing it really well. ¿Ves? La pregunta tiene doing, la respuesta tiene doing. Con todas las demás, no hay ningún problema, puedes dar cualquier respuesta. Y este so-so ¿qué es? It's when you feel like, o no, cuando te sientes de manera ni tan bien ni tan mal, más o menos. So, ahí vamos. Es como una ahí vamos. ¿Ok? Pero cuando definitivamente te sientes mal, bad. There are many other ways to answer this, right? Hay muchas otras maneras de responder esto, pero si las viéramos todas, tendremos que dedicar como media hora. ¿Ok? Very good, guys. Thank you. So, if you have the screenshot, it's okay. Si ya tienes la captura de pantalla de esto, todo bien, todo normal. But I have some notes about the expressions good morning, good afternoon, good evening, and good night. Con respecto a los saludos, dependiendo de la hora del día, hay algunas notas. We have to check the specific moment of the day. Tenemos que revisar el momento específico del día. Okay. The day is divided in different sections. El día se divide del día a la noche en diferentes secciones. For example, all this, since the moment you wake up to 12, it's the morning. Desde que tú te levantas, it doesn't matter if you wake up at 4 a.m. No importa si te levantas a las 4 de la mañana. Hasta las 12 del día es la mañana. Okay? All this section is the morning. When the sun, since the sunrise. Desde el amanecer. ¿Cómo se dice amanecer? Salida del sol. Sunrise. Todo ese momento que hay luz. Then we are in the midday or noon.
Luego tenemos, estas dos palabras son para decir el mediodía. Midday or noon. Okay. Since this moment we are in the afternoon. Desde este momento estamos en la tarde. Desde el mediodía. Okay. Till the sunset. Hasta la poco antes de la puesta del sol o el atardecer. ¿Cómo se dice? Sunset. Ok. Justo ese momento donde comienza a oscurecer un poquito. ¡Pum! This is the evening. When the sky looks like purple, orange and pink. Cuando el cielo comienza a verse entre morado, rosa, naranja y se va bajando la luz, ese es evening. Evening. Even when you can see the stars, ya cuando comienzas a poder ver las estrellas. Todo eso es evening. But when it's completely dark, it's the night. Pero cuando comienza a verse totalmente oscuro, solo con las estrellas, ya es la noche. ¿Ok? And at 12 it's the midnight. Y a las 12 pues es la medianoche. Midnight. ¿Ok? So, how can we use all these readings? Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos saludos? Pues ya sabes, desde que te levantes hasta el mediodía, antes del mediodía, good morning. Después de las 12, good afternoon. ¿Ok? But what happened if I arrive to a place at 7? Pero ¿qué pasa si yo llego a un lugar a las 7 de la noche? Digo, good night. No, 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 no es como aquí en México para todo. Buenas noches, buenas noches. No, no, no. It's good evening cuando llegas. O sea, si sean las 7, las 8, las 9, las 10. Good evening. Es el saludo al llegar. Nunca good night. We are going to use good night. We are going to say good night just when we leave. Solo cuando nos vamos decimos good night or when you go into bed. O cuando vayas a la cama. Okay? That's it, guys. Questions? ¿Preguntas? So be careful during the exercises. Así que cuidado durante los ejercicios. Okay? Excellent, guys. Here we have some notes, okay? Hi is it's informal. These are common greetings for any time of day. Estos son saludos pues comunes para cualquier momento del día, pero estos sí dependen de la hora. Good morning. If you wake up very early in the morning, it doesn't matter. No importa si te levantas muy temprano. Good morning. Good night is only used when you leave or say goodbye or go to bed. Good night solo es una despedida. Very good, guys. Then, if we go back to the videos of this week, we're gonna find some notes. The second topic is about the personal titles. El segundo tema es acerca de los títulos personales. Here in Mexico, we use expressions like señor, señora, señorita, or even sorry but expression, but I don't know in your town. Doña. That's very common here in Mexico. Hay muchas expresiones en México que son de lo más formal a lo más pues casual o tradicional, ¿sí o no? Okay, but in English we have some specific titles depending on the civil status. En inglés tenemos algunos títulos dependiendo del estado civil de las personas o de su género. Here we have some vocabulary, okay, for understanding this topic. What is gender, guys? What is the meaning of the word gender in Spanish? Do you know? It's very easy. What is gender? Género. Ajá, del género o sexo. Muy bien. We are going to find this word in the following courses, ¿ok? Esa palabra, más que ser vocabulario así que tú digas, ay, eso es de kinder, maestra, lo vas a encontrar en vocabulario de inglés 3, 4 y 5 cuando hablemos de market segmentation, de segmentación de mercado, así que si quieres ir copiando, perfecto. What are the two genders? I mean biologically, ¿ok? ¿Cuáles son los dos géneros hablando biológicamente? ¿Ok? Male and female. Male, masculino.
Female, feminine. Okay. How can we say hombre? I mean singular. Men. Okay. En singular para referirnos a un solo varón. Men. That's why we have superheroes like Spider-Man, Batman. The ending is with men. Hablamos de un solo superhéroe, por eso esta razón. Agrego estas pequeñas notas que a lo mejor parecen simples para que no se les vaya a olvidar. Very good. But what happened if I'm talking about just Francisco Uriel, he's a man. Si yo hablar solamente de Francisco de manera individual, Francisco es un hombre. O Alan Kenneth is a man. But what happened if I want to describe the group formed by Francisco, Alan, Alberto, Anthony, and Ariel? ¿Qué pasa si yo quiero hablar de ellos 5? ¿Cómo los expreso? Saying men. Okay. What happened if I go to the mall to buy a present to my father and I'm looking for this section just for men's products? ¿Qué pasa si yo voy al centro comercial, quiero comprar un regalo para mi papá y estoy buscando el pasillo de los hombres? ¿Qué dirá? ¿Men or men? Men is going to be the expression. Okay. Hombres. Very good, guys. Then for female, para femenino, what is the singular of female? Woman. Like many songs, como muchas canciones dedicadas a una mujer en específico. Okay, I always recommend songs during my classes just to remember the lessons. Siempre recomiendo canciones en mis clases para recordar las lecciones. You can check Woman by John Lennon on Spotify or YouTube. Canción de John Lennon, Woman, en singular, tal cual como está escrito acá. But what happened if I want to talk about my mother, my sister, my grandma, and me at the same time? Pero ¿qué pasaría si yo quiero hablar de mi mamá, mi hermana, mi abuela y de mí al mismo tiempo? We are women. Teacher, pero aquí hay una O. Yes, but the correct pronunciation of this word is women. Okay, check the difference. Woman, women. Okay, no importa que la O esté acá. What happened? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa es que nosotros en español identificamos 5 vocales. A, E, I, O, U. Estos son nuestros únicos sonidos de vocal. But in English, guys, we have more than 10 different vowel sounds. ¿Qué pasa? Que en inglés nosotros tenemos más de 10, casi un poquito más de 20 sonidos diferentes de vocal. ¿Qué? Ajá. Yes, guys. Different sounds of vowel. Do you want to check them? ¿Quieres verlos? Por aquí tengo un pequeño archivo aparte que nos podría ayudar a entender esa cuestión, ok? Give me a second. Solamente para que lo consideres. I made a document called phonetics. Hice una especie de documento llamado fonética. Ok. Very good, guys. Let me show you. Todos estos que verás a continuación son los sonidos de vocal, ¿ok? Can you see it? Levanta la mano si lo puedes ver. Okay, very good, guys. Excellent. Here we have the consonants and the vowels, right? The consonants, the common sounds that we know for B, C, D, T, D. Sí, aparte de todas las consonantes que tenemos en nuestro abecedario en español, tienen todavía sonidos diferentes identificados con esos símbolos raros que aparecen en ruso. Ok.
The International Phonetic Alphabet, or IPA, is a system where each symbol is associated with a particular English sound. En el alfabeto fonético internacional, este es un sistema en donde cada símbolo se asocia con un sonido particular en inglés. By using IPA, you can know exactly how to pronounce a certain word in English. Utilizándolo, tú puedes saber exactamente cómo pronunciar determinada palabra en inglés. This helps in improving English pronunciation and feeling more confident speaking English. Esto nos ayuda a mejorar nuestro inglés, nuestra pronunciación y sentirnos más seguros cuando hablamos en inglés. Miren, todos estos son los sonidos de vocal. La I tiene un sonido cuando hacemos kid, vid, him, minute, pero tiene otro sonido. Dress, bed, head, many. Luego otro sonido, trap. Pero es una mezcla entre la A y la E. Trap, bed. No dije bat, ¿verdad? No, dije that. Lot, ought, whoosh. ¿Ven? Strut, mouth, love, blood. Food, good, put. ¿Ven cómo a veces la A suena a directamente o a veces suena una mezcla entre la A y la E? ¿O ven cómo la A veces suena como inclinada hacia la O? ¿O como la U a veces sí suena como una U, como la de en español, pero a veces suena un poquito más suave? Luego tenemos fleece, see, machine, fees, day, break, price, hike, try, choice, boy, goose, to, blue, group. Hay veces que las letras suenan tan diferentes y eso es lo que va a pasar a lo largo de este curso. Y tú te preguntarás, teacher, es que ¿por qué usted lo pronuncia así? Y nosotros lo decimos muy así como good, you y esas cosas. Porque ustedes de manera individual tendrán para mejorar su inglés y mejorar su capacidad de escuchar, buscar. Ustedes tienen algo muy poderoso que es el Internet. Pueden buscar em, esto, el International Phonetic Alphabet, y practicar en casa cómo suena cada una de estas cosas. ¿Ok? Near, here, worry, square, fear, beer, use, store, fodder. Así es como hacemos que nuestro inglés suene más natural, buscando la manera de pronunciar estas palabras, identificar cómo suena cada uno de estos símbolos. Y eso, todo eso fue para explicar. Bueno, pues ¿por qué? A veces suena women, si es una O, pues es por esto. Porque el inglés tiene un montón de sonidos de vocal. So, man, men, woman, and women. Very good. So after checking the gender, guys, we have to check the personal titles. Personal titles depending on the civil status. Ahí estos son los títulos personales dependiendo de qué? Del estado civil. We have the two main civil status. There are two main civil personal titles. Tenemos los dos estados civiles principales. Single. What does that mean? ¿Qué significa eso, jóvenes? Soltero. Ajá. It doesn't matter if you are man or female. No importa si eres hombre o mujer. Así se dice soltero. I mean, you are not married. No estás casado. Then we have the other option. Married. Married. Casado. You have a ring on your finger. You had this big celebration. Tienes un anillo en tu mano. Tuviste esta fiestota. Married. Married. You have a husband. You have a wife. Actually, let me write this. When you're married, you are a husband, or maybe you are a wife. You could say spouse, para decir esposo o esposa. Aquí yo estoy agregando, ¿ven? Vocabulario. Muy bien. Or I added another option. Agregué otra opción. Divorced. Divorce, guys. When your marriage has finished. Cuando tu matrimonio ha terminado, se ha disuelto. Okay. Or maybe your spouse passed away.
You are too young, ¿ok? Ustedes son muy jóvenes. Pero hablando en otra situación, a lo mejor tu pareja, tu esposo ha fallecido. Okay, so when your spouse has passed away, cuando tu esposo o esposa ha fallecido, ¿cuáles son las opciones? If you're a woman, you're going to be the widow. But if you are the man, you're the widower. Okay? Para viuda es widow y para viuda es widower. Okay? So these are all the options. And this is very important, guys, because if you want to ask for your visa or a document to the embassy, they are going to ask you this information. Esto, aunque ustedes lo vean, es de tontos, no es desde primaria. No, esto es importante. ¿Por qué? Porque esta es información que cuando tú pides un pasaporte, una visa o vas a una embajada para solicitar algún permiso consular, te lo van a preguntar. ¿Y qué pasa? Ay, es que en mis clases de inglés solo me enseñaron single and married. Y no vas a saber, pues, qué es esto, ¿no? Son opciones para ustedes que pueden considerar. If you finish copying this part, just raise your hand, guys. Si terminas de copiar esto, pues puedes levantar tu mano y si tienes dudas, con todo gusto. You can directly ask. Si tienen dudas, pueden preguntar directamente sin levantar su mano. Very good, guys. Then, let's continue. We have more personal titles, remember. We checked men, woman, women, single, married, divorced, widow, or widower. Okay? But now we have some other options. Tenemos otras opciones más. When you are single, cuando estás soltero, ¿cómo te llamarán las personas? Here in Mexico, we use expressions like joven o señorita, ¿verdad? But in English, for female, we have titles like madam. Actually, this is just on elegant situations, right? En situaciones elegantes, madam. Maybe the waiter is going to call you like that. A lo mejor el mesero te llamará así. If you go to a fancy place, si vas a algún lugar lujoso. Or maybe when you are working at your job, or when you go to the customer service department or something, they are going to call you Miss. Pero si no estamos en un ambiente tan elegante, tan formal, simplemente quieren guardar cierto respeto a tu persona, siendo mujer, y no saben si estás casada o soltera. They can't identify it. Si no lo pueden identificar, ¿cómo te llamarán? Miss señorita. Or just a lady. The lady right there. For example, here where I live, one of my neighbors is American, and my my neighbor sells avocados or avocados. It doesn't matter. So the other day I was talking to this American guy and he told me, "Oh, so you live next to the avocado lady?" And I was like, "Yes." Mi vecino, que es americano, vive enfrente. Y estaba conociéndolo y de repente me dice, ¿vives junto a la señora de los aguacates? Yo sí, exactamente, exactamente. Como le dijo, the avocado lady. Ping, la señora, la mujer que de una manera muy, pues, neutral de decirlo sin decir, es casada, soltera, sí, la divorciada. No, 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 no. Okay. Then, male, for male or for a guy, you can say sir. Again, the waiter of the fancy place is going to say sir. Otra vez, pongamos en el contexto del restaurante elegante. ¿Cómo te llamará el mesero? O sea, but what happens if you are like the manager or the supervisor in a company? Maybe your emails are going to say, Dear Mr. Lawrence, Dear Mr. Martinez.
Okay, when the person doesn't know exactly what is your civil status. Cuando tú estás en un ámbito laboral y a lo mejor alguien se dirige a ti, tú eres supervisor, manager, lo que sea, no sabe exactamente tu estado civil, ¿cómo te llamará? De todas maneras, Mister. Always with the last name, siempre acompañado del apellido, ¿ok? Or just gentleman. The gentleman right there, el caballero que se encuentra justo allá. Okay. When you want to give a reference, esto es muy importante. Lady and gentleman lo utilizamos cuando queremos dar una referencia de dónde, a dónde está esa señora o ese señor. Así lo hacemos, okay. Do you have questions, guys? No needs. Thank you. Okay, very good. So, okay, let's check some other personal titles. What happened if you're married, guys? You have a spouse, you have a husband or a wife. Raise your hand if you're married, guys. Levanten la mano a ver quién está casado aquí. But you are too young. I don't think so. Um, oh, well, I'm married, so let me raise your hand. My hand. I'm married. Okay. So when maybe when I go to the church and some of the men right there want to talk with me, if I were American, they had to say Mrs. Salinas. Ah, ¿qué pasaría si yo estuviera en un ámbito, no sé, como una iglesia o un lugar con mucha gente y alguno de los hombres ahí quisiera hablar conmigo? Me dirían Mrs. Salinas con el apellido de mi esposo, pero sería Mrs. porque ella es de señora. Ah, yes. So, for a female, we say Mrs. for a wife. When a woman is married, cuando una mujer está casada. And for men, as you can see, it doesn't matter if he's single or married. We say Mr. ¿Te das cuenta que con el hombre no pasa nada? No importa si está soltero o casado, siempre va a ser Mr. Mr. Okay? Very good, guys. So, then we have another options for a personal title. Tenemos más opciones para nuestros títulos personales. Because sometimes they want to know our full name. A veces las personas necesitan saber nuestro nombre completo, ¿verdad? Okay. So we have first name or given name, middle name, last name, or short name. ¿Qué significa todo eso, maestro? Nuestro nombre, nuestro primer nombre, for example, I am Yvette Duarte Valerio. That's my full name. Actually, I can see your full name here in the chat, aquí en donde viene el chat de asistentes. Yo veo los nombres completos de todos ustedes. Okay, but a full name, it's made of the first name or given name, the middle name, last name, and then you have your short. Este nombre completo, ¿cómo se dice nombre completo? Full name está formado ¿por qué? Está formado por tu primer nombre o por tu nombre de nacimiento, ¿verdad? Tu nombre de pila, your given name, significa exactamente eso. For example, Abigail, Adriana, Alan, Alberto, Alejandra, Alexa. That's your first name, guys. But what about the middle name? Okay, Paola, it's a middle name. Or Kenneth is a middle name, or Nicholas, it's a middle name, or Jasmine, it's another option of middle name. Ese segundo nombre que se suele poner en nuestro país o en otros países, ¿cómo le decimos? Pues middle name, es el que va en medio. Ajá. Then, last name. Here in Mexico, we have the mothers and the father last names, right? En México nosotros solemos poner el apellido primero del padre y luego de la madre. Pues, ¿cómo se le llama eso en inglés? Or short name. Short name. ¿Ok? Ahí cuando mencionamos los dos apellidos, es short name. ¿Ok? But in American culture, the people just have the one last name. En la cultura americana las personas solamente tienen un apellido. Por eso, solamente last name.
the father's last name. Es el apellido del padre. So it depends on the culture, depende de la cultura. For example, in Brazil, they just have they have first the mother's last name. En Brasil tienen primero el apellido de mamá. Ok, muy bien. So guys, please write your full name, but by sections. Por favor, en casa, vamos a escribir este pequeño formato, ok, en casita. Van a poner su first name or given name, lo escribes. Solamente tu primer nombre, ¿ok? Then you're going to write your middle name if you have one. If you don't have it, don't worry. Solo van a escribir su nombre, su segundo nombre, middle name, si es que lo tienen, si no lo dejan en blanco. You're going to write your short name. Su short name obviamente será con su apellido de mamá o papá, a menos de que fueran americanos, pues tendrían solamente last name, ¿verdad? And what is nickname? It's like an alias, es como un apodo. For example, my family called me Ebet, Evie. Evie is my nickname. Maybe your family have a way to call you with love. Tal vez tu familia tiene una manera de llamarte con amor o un apodo que te han dado tus amigos. That's your nickname, your alias. Ese es tu alias, ¿ok? When I was 18, um, we used to chat on Messenger and we had a nickname. Cuando yo era adolescente solíamos chatear en Messenger y todos teníamos un nickname que era nuestro alias. Ustedes son demasiado jóvenes para identificar esa cuestión. Okay, very good. But then, what is my personal title? Well, I'm married, so I'm Mrs. Salinas. Okay, but you are single, so you write just single or Miss, okay, or Mister. Por favor, hacemos ese ejercicio en casa. If we finish this part, please raise your hand, guys. Si terminamos esta parte, por favor, levantamos nuestra mano. Very good, guys. Then, here I have an exercise talking about official titles. This is important because our career is related to politics. Esta parte de estos títulos personales es importante porque nuestra carrera se relaciona con aspectos de política comercial y esas cosas. So we have just some official titles like president, like queen, okay? But first I want to introduce this vocabulary. Veremos títulos oficiales que dependen de diferentes formas de gobierno. Pero, ¿cuáles son las diferentes formas de gobierno? Well, when we are talking about the democracy, we have a president working with the Congress. Cuando hablamos de democracias, tenemos un presidente que trabaja junto a su Congreso. ¿Ok? Very good. Please copy this part first. Por favor, primero copiemos esta parte, ¿ok? Esta parte que se encuentra en el cuadro. Into the square. President plus a Congress, like the United States, like Mexico, Panama, Ecuador, all Latin America, ¿ok? Todo Latinoamérica tiene democracia, aparentemente, ¿verdad? Sorry, Cuba. Y un Congreso, siempre. Esa Cámara de Diputados y Senadores, ¿cómo le llamaremos en inglés? Congress. USA has one, Estados Unidos tiene uno. But there's another form of democracy. Pero hay otra forma de democracia. It's a parliamentary democracy. Let me write it here. Hay algo llamado monarquía parlamentaria. I'm going to highlight this form of government. Estoy resaltando esta forma de gobierno. Okay. Parliamentary monarchy. ¿Qué es una monarquía parlamentaria?
It's a way, another way of democracy. Es otro tipo de democracia en donde tal vez ese país, maybe a long, long time ago, they had a queen and a king. A lo mejor hace muchos años ellos tenían un rey o una reina. But then that country evolved into a form of democracy. Y luego, para no destruir la forma del rey o la reina, ¿qué pasó con ese país? Evolucionó en una democracia en donde siguiera conservando las figuras tradicionales de rey o reina, pero tomando decisiones junto con un congreso. And we call that Congress Parliament. Parliament. Le llamamos entonces ese gobierno eh, Parlamento. Puede ser así, en donde se conserve todavía la figura de la reina, ok, just for tradition, queen plus king, just to keep the tradition, solo mantener la tradición, pero aparte, en vez de la figura de presidente, tienen un prime minister, que es un primer ministro, and the parliament, y el parlamento. ¿Ven? Esa es otra forma de democracia. Or just the monarchy, ok. Antes solo se tenía pues la monarquía. ¿Ok? With a queen and a king. Okay? Just like this. But we have like opposites. También cuando hablamos de gobierno tenemos opuestos. Porque what happened when people don't have the right to vote for a president or for a leader? ¿Cómo se le llama cuando las personas no tienen la oportunidad o el derecho de votar por un líder o por un presidente? Dictadura. Dictatorship. Dictatorship. Eso es una dictadura. Like Cuba, like 30 years ago, like Venezuela during the Hugo Chávez government, como Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, dictatorship. Dictatorship is the lackness of democracy. Es la ausencia de democracia. Okay, guys. So now we have more vocabulary. Entonces ahora tenemos más vocabulario que podemos utilizar. Okay. Democracy with a president and a Congress. Parliamentary monarchy, it's another way of democracy with a queen and king just for tradition, prime minister and parliament. Monarchy, queen plus queen, king, sorry. Dictatorship, that is the lackness of democracy. If everything is right, everything is okay, please raise your hand. Si todo está claro, si todo está bien, por favor, levanta tu mano. Very good, guys. Excellent. So now we are ready to read these official titles. Vladimir Putin is the president of Russia. He has been the president of Russia like for 20 years or something like that, or 30, I don't remember. Lo ha sido durante bastantes años, ya lleva varias décadas, creo. Then, Queen and King. Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Great Britain and Northern Ireland. Le dice, Su Majestad, la Reina Elizabeth II, Reina de Gran Bretaña y el Norte de Irlanda. Remember that UK, United Kingdom, is the title that we have like for the country. Okay. Maestra, ¿por qué Great Britain y UK? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Great Britain, Gran Bretaña, pues se refiere al título que se le daba como a nivel monárquico. United Kingdom es UK, Reino Unido también. Ok. Pero Reino Unido me parece que considera pues las demás naciones que también forman o fueron colonias de pues Inglaterra. Inglaterra es el título que se le da pues como país, como cualquiera, como reino, United Kingdom. Okay. Then, Prime Minister Justin Pierre James Trudeau is the Prime Minister of Canada. For example, here we have another way of democracy. Canada don't have a queen or a king. Canadá no tenía rey o reina.
Okay. Canada, what is the background of Canada? Well, Canada was like a colony from the United Kingdom. Canadá comienza siendo como una colonia del Reino Unido and France y de Francia. Ajá. That's why they speak English and French. Por eso hablan inglés y francés. But then this country evolved. Luego este país evolucionó. ¿Y qué pasa? Ya no tienen rey ni reina. They just have a prime minister and a parliament. Solo tienen un primer ministro que es como el presidente y tienen un parlamento. So Justin Pierre James Trudeau is the Prime Minister of Canada. Very good. Then Chancellor. What is Chancellor? Canciller. This is another title. Chancellor. Angela Merkel is the Chancellor of Germany. Angela Merkel es la canciller de Alemania. Es como una manera, como una figura de presidente también. Then guys, we have an exercise. Could you help me answering this? ¿Podrían ayudarme a responder este ejercicio? What is the title that we need here? The Queen Elizabeth II. Yes, the Queen Elizabeth II. And then? The president of The ex-president, because the current president is who? John Biden. Okay, so we have to change some things here. John Biden. John Biden is the president of the United States. Ramirez is a great man. What is the personal title that we need here? Mr. Mr. And Olvera is his wife? Mrs. Mrs. Here we have the answers. The Queen Elizabeth II, the president or ex-president, Donald Trump, Mr. Ramirez is a great man, and Mrs. Olvera is his wife. So it's not Mrs. Olvera, it's Ramirez too, because they share the same last name. Tendría que ser Ramírez otra vez, porque pues comparten el apellido. ¿Qué está pasando aquí? Or maybe they are Mexican. I don't know. And thank you guys. Thank you for participating during this exercise. But then we have another topic, the subject pronouns. What is a subject pronoun, guys? They are words we use for replacing a proper name or a noun. ¿Qué son los pronombres de sujeto? In English, we have a lot of pronouns that we are not to check all of them. La verdad es que de todos los pronombres que hay, no vamos a ver todos. But these ones are very basic, pero estos son muy básicos y sí los vamos a ver. Son palabras que utilizamos para reemplazar un nombre propio o a un sustantivo. Okay, for example, I could say Abigail Martín Martínez is one of my students. Puedo decir que Abigail es una de mis estudiantes. O simplemente puedo decir she is one of my students. Ah, ¿ves? Reemplacé un nombre propio. Or I could say something like dogs are precious animals. Puedo decir los perros son hermosos animales. O puedo decir they are precious animals. O ellos son preciosos animales. ¿Ven? Reemplazan a un nombre propio a un sustantivo. Please copy this. This is not in the videos. Guys, you have to come to the tutorings because most of the videos don't have like a written explanation, just an oral explanation. Es bien importante venir a tutorías porque ustedes solo se darán cuenta de que normalmente habrá solo explicaciones dichas verbalmente, pero no habrá mucho por escrito y eso es lo que vamos a tener acá. Okay, so very good. Here we have all the pronouns in English, okay? What are the subject pronouns or the personal pronouns? I, you, he, she, it, we, you, and they. And maybe you are like, oh God, this is boring, teacher. We checked this on high school. I know, guys. Sí, a lo mejor algunos de ustedes dirán, ay, no puede ser, eso lo vimos en la primaria, en la secundaria.
Well, let me tell you something. The English classes are not good on public schools, okay? So it's necessary to check this. Si fuese a una escuela pública, realmente no siempre las escuelas públicas ofrecen un buen nivel de inglés, así que por eso estamos en esta situación, estamos siendo empáticos, ¿ok? So, the subject pronouns are divided into different groups depending of the singular and the plural forms. Están divididos en grupos dependiendo de, pues, si son singulares o plurales. For example, when you talk about yourself, you have to use the first person of the singular. Cuando hablamos de nosotros mismos, tenemos que utilizar la primera persona del singular. I am, I work, I study, I do. Todas esas expresiones, ¿qué dirías tú mismo? Then we have you, the second person of the singular, you. No dije you, ¿verdad? Dije you. Suena así. You. Okay? When you want to talk about someone else, cuando quieres hablarle a alguien más, okay? You, then he, she, and it. And this is the difficult part because they are the rebels. Estos, the third person of the singular, la tercera persona del singular, ya sea él, ella o eso, like the clown, sí, como el payaso. ¿Qué pasa? Son rebeldes. Van a ser el dolor de cabeza de todos los tiempos verbales porque siempre se van a conjugar diferente. They are like the emos here. Son como emos entre todos los pronombres personales. ¿Ok? The third person of the singular. When you want to say something about a man, you say he. Cuando quieres decir algo acerca de un hombre, es he. When you want to describe a woman, you just have to say she. Cuando quieres describir o hablar de una mujer, una chica, una niña, puedes decir she. For female. But when you are not sure about the gender or you are not talking about living things or when you're talking about animals, cuando hablamos de cosas que a lo mejor no estamos seguros del sexo, puede ser una situación rara, pero puede darse. Cuando hablamos de animales que no son tus mascotas, for example, when I talk about my dog, I say he. Tengo una relación tan cercana con mis mascotas que cuando hablo de mi perro digo he, no pasa nada. But maybe when you go to the zoo, pero cuando vas al zoológico, hablas de algún animal X, pues dices it, okay? Or when you're talking about your car, when you're talking about your desk, your cell phone, cuando hablas de cosas que no son, they are not living things, no son cosas vivas, vivientes, ¿qué pasa? Cuando están en singular, solo en singular, hablas de ellas con it, okay? Very good. Then we have the first plural. Here we start with the plurals, okay? Aquí comenzamos con los plurales. We, you, and they. We is the first plural. When you are included in that group. Cuando tú estás incluido en ese grupo. Like when you talk about your family, you are part of your family, right? Cuando hablas de tu familia, pues decimos we, porque tú estás incluido. Nosotros, okay? Or maybe when you talk about your class or your group, o cuando hablas de tu clase o de tu grupo. Cuando piden algo dicen nosotros, we, ¿ok? Or maybe when you talk about your company, cuando hablas de tu empresa o la empresa o the company what you work for, para la que trabajas, dices we, nosotros. That's why when you check maybe the Coca-Cola or the Bimbo's website, dicen nosotros, hablan de somos una empresa tal, siempre con we. Okay, then we have you. Teacher, but you was a second singular. Yes, but could be the second plural too. Aunque se utiliza en singular, también puede ser plural para decir ustedes. When you are not part of a group. Cuando no formas parte de un grupo. Dices, ustedes son tal cosa. When you talk directly to that group. Cuando le hablas directamente a ese grupo de personas. Then we have they. The third plural, guys. They, ellos, okay? Maybe you are pointing a group, but you are not directly talking to them. Cuando estás señalando un grupo, pero no le estás hablando directamente a ellos, sino que estás dándole como una referencia a alguien más, okay? So these are the subject or personal pronouns, okay? We have some like
I'm so excited. You are beautiful. We are family. And some other songs. Tenemos canciones que nos recuerdan estos pronombres personales. Actually, I have a Spotify playlist, many Spotify playlists to practice the listening with my students. Okay. And remember that we always conjugate these subject pronouns with verbs. Recuerden que siempre conjugamos estos pronombres personales con verbos, but the most important verb in the English language is the verb to be. El verbo más importante en el idioma inglés, ¿cuál es? El verb to be, jóvenes. Is, are, am. Ok, verbo ser o estar. I am, you are, he, she, or it is, we are, you are, and they are. Esa es la conjugación de nuestro verb to be en presente simple. But we are going to check this in following classes. En las siguientes clases lo estaremos viendo más a fondo. So here we have some illustrations or pictures about the subject pronouns. We have I, you, okay? You are talking about he or she. We, you are part of the group. They, you are not part of the group. You are excluded. Tú estás excluido. Then he for male, she for female. And then we have all these options for saying it. For a house, for something abstract, for animals that are not your pets, buildings, things. Por ejemplo, miren, estas oraciones que están acá, ¿qué son? Son errores comunes. Muchos de ustedes que dicen, the car it's blue. No, 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 no. This is your noun. You can't write the noun and then the personal pronoun. Si tú quisieras decir, el auto es azul, no diría the car it's blue. Sería solamente is blue, sin la T. O escribes the car is blue or it is blue. No hay de otra. Esta práctica es incorrecta. ¿Ok? Car is blue. ¿Ven? Esas son las dos únicas opciones. No la que teníamos antes. Vamos a ponerle aquí que está mal dicho. Bye, se va. ¿Ok? She it's beautiful. O sea, ¿es she de ella o es it de cosa? Decídete. This is incorrect, guys. This is incorrect. It's just Lorena is beautiful or she is beautiful. We cannot repeat um, or write together different pronouns. No podemos escribir juntos dos pronombres o un pronombre con un sustantivo. O uno o el otro. ¿Ok? Then Adriana is at home or she is at home. Here we are replacing the Adriana's name by the subject pronoun. Aquí estamos reemplazando el nombre de Adriana por un pronombre personal. Then, but what happened to the subject pronoun it? Pero ¿qué pasa con este pronombre personal it? Vean lo que tengo acá. Cuando hablamos de it, podemos utilizarlo para referirnos a países, to talk about countries, guys, to talk about things, or living things like animals. Podemos utilizarlo para hablar de cosas vivas como animales, a una planta. Ajá. Check. Mexico is a beautiful country or it is a beautiful country. Ok. Voy a poner esta oración, miren. The rose blooms. La rosa florece. O puedo decir solamente it blooms. ¿Una rosa puede ser una cosa? Sí. Yo sé que en español
A nosotros nos enseñaron que tenemos palabras o sustantivos masculinos y femeninos. Cuando le llamamos la, es femenino. Cuando le llamamos él o los, es masculino, pero en inglés eso no pasa. En inglés simplemente consideraremos los pronombres que nosotros tenemos por acá. ¿Ok? Very good. So here you have some examples of how using the personal pronoun it. So let me put here examples. If you want to take a screenshot, guys, go ahead. Si quieren tomar una captura de pantalla a esto, adelante, jóvenes, sin ningún problema. Okay. Let me put it in the same font size. Déjenme poner el mismo tamaño de fuente para que se vea mucho mejor. Very good. That's it, guys. Questions? If everything is clear, guys, please raise your hand. Si todo está claro hasta ahora, levantamos nuestra mano, ya casi terminamos. Very good, guys. So then we can replace the name Justin Trudeau by the personal pronoun. ¿Qué pronombre reemplazaría al nombre de Justin Trudeau? He. He. He is Justin Trudeau. Excellent, guys. Then he is Justin Trudeau. Or he is Vladimir Putin, or he is the president of Russia. Excellent. We work together. I am including myself. Estoy incluyéndome a este grupo. Then we have she is Elizabeth II, or she's Queen of Great Britain. They are very famous. Ellos. Or I want you. When we read the Army's advertisement, you are going to read something like this. Si encontramos publicidad del ejército de los Estados Unidos, diría algo como esto: Abraham Lincoln saying, I want you. Okay? Or it has money. The machine. Cuando hablamos de máquinas, cuando hablamos de dispositivos, aparatos, devices, animals, in singular, we have to use the personal pronoun it, okay? Or it. And that's it, guys. So let me check your videos in the platform. Very good. In the sessions of today, en la lección del día de hoy, ustedes encontrarán algunos temas como vocabulary, demonstrative pronouns, encontrarán también articles, y también encontrarán lo relacionado con WH questions, okay? Very good. Guys, please check the videos from yesterday. You have to check the job titles. Aparte de los títulos personales que vimos, tenemos títulos laborales. Titles like workers. Here I added some words, okay? Yo agregué aquí palabras. ¿Cómo decimos empleados o trabajadores? Workers, trabajadores. Employees, empleados. Clerks, también es otra manera de decir empleados. Staff or personal, para personal. Or just people, mi gente. Ajá. But the main job title is the director, president, chief executive officer, that means CEO, or the owner. Todos estos son títulos para el director, presidente o propietario. Then we have the manager, el gerente. Okay. The one that is in charge of a department, el que está a cargo de un departamento. The supervisor is the person that is always watching
what the employees are doing. Es la persona que siempre está observando lo que hacen los empleados. He or she writes reports. Then we have the inspector. He or she evaluates that everything's fulfill the processes. Él revisa o evalúa que todo se haga siguiendo los procedimientos. Then we have the coordinator. This person is going to plan a schedule. El coordinador se caracteriza por planear una programación. Programación, schedule. Then we have assistants. They support the chiefs. Okay, y ellas brindan soporte a los jefes. Okay. Lawyers, people specialized in the knowledge of the law and the rules, the different rules that control an activity. Los abogados que son expertos en conocimiento de la ley y las reglas que controlan cierta área. Then we have the salesmen or the saleswomen. If you go to maybe Home Depot or a company that sells products, mainly ask for men. Cuando vamos a una empresa donde normalmente son productos solicitados por hombres, como cosas de construcción y así, que hay vendedores, salesmen, así decimos vendedores. But what happens if we describe a company like Tupperware, Betterware, Sephora, or a fashion store o una tienda de modas? Que habrá vendedoras, saleswomen, ¿ok? Then we have engineers. Engineers, ok, ingenieros. Engine es un sustantivo que significa motor, también significa intelecto. So the engineers develop processes, machines. They have a lot of engine. De ahí viene la palabra engineer, de ingenio, de intelecto y también de máquinas de motores. Ok. Most of time when we are going to write a profession or a career, we have a verb and then we add er. La mayoría de las profesiones, cuando las escribimos en inglés, están formadas por un verbo en infinitivo más la terminación er. Teach, enseñar. Er se convierte en teacher, maestro. Play, jugar, le agregas el er y termina siendo jugador. Well, like soccer player, football player. Paint, que es pintar, le agregas el er y se convierte en pintor. ¿Ves? Algunas profesiones al momento de escribirlas siguen esta lógica. Then, accountant, the guy that makes the numbers, el que hace los números, contador. Intern or trainee, becario, practicante. We use the expression intern when we are talking about the medicine field. Cuando hablamos del campo de la medicina, biologics, es intern. But most of the time when we talk about business and international commerce or something like that, we use the word trainee. En nuestro ámbito que es más económico administrativo se suele utilizar más trainee para becario practicante. Then we have typist, que es capturista, or data entry assistant, es la capturista. Like the girl that fills out the entry summaries, como la que en la agencia aduanal se dedica a capturar los pedimentos. Data entry assistant or just typist. Then we have craftsmen or craftswomen. Ambos son para artesano o artesana. I mean people that makes handcrafts, es decir, las personas que hacen artesanías. ¿Cómo se dice artesanías? Handcrafts. And finally, we have the driver, the guy that collect the merchandise and take it to the right place. Como si el conductor, el individuo encargado de pues recolectar la mercancía y llevarla al lugar acordado. Okay, guys. So this is the content of the first session. Todo esto fue el contenido de la primera sesión. In the following class,
We are talking about vocabulary and demonstrative pronouns. So thank you very much for coming today and see you next class. El tema que ven ahora es el que veremos la siguiente clase. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto. Thank you, Miss. You're welcome, guys. Bye. Thank you, Bye. teacher. Bye, See you. teacher. You're welcome, guys. See you. Goodbye, teacher.